¿Qué pasaría si fuerzas poderosas hubieran silenciado a los antiguos dioses africanos? ¿Y si la estructura religiosa actual fuera solo una versión cuidadosamente editada de la verdad original? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los textos bíblicos apenas mencionan a las deidades africanas? ¿Por qué culturas enteras con riquísimas tradiciones espirituales fueron prácticamente borradas de las páginas de las Sagradas Escrituras? Es posible que la Biblia, tal como la conocemos, esté incompleta, sea selectiva y haya sido influenciada por fuerzas políticas y religiosas que determinaron qué debía considerarse sagrado. La exclusión de los dioses africanos de la narrativa bíblica no es una simple coincidencia histórica, sino una decisión estratégica, a menudo impuesta por la fuerza. Juntos intentaremos hojear las páginas no contadas de la Biblia e investigar un juicio divino que no provino de los cielos, sino de los hombres. Trataremos de entender por qué deidades veneradas por millones de africanos, como Olorun, Oxalá, Exu, Yemanjá y muchas otras, fueron declaradas paganas, demonizadas y borradas de la conciencia cristiana. No se trata solo de misterios bíblicos, sino de una revelación, una deconstrucción, una invitación a reflexionar sobre el silenciamiento y la distorsión. Colonización espiritual, borrado religioso, dioses africanos, legado sagrado, una Biblia manipulada y un juicio divino histórico. No son solo palabras, sino heridas abiertas en la conciencia de muchos. Son temas que nos obligan a mirar críticamente el pasado y despiertan una sed de justicia espiritual. La historia la escriben los vencedores, y los dioses vencidos fueron borrados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tantos nombres sagrados fueron reemplazados? ¿Por qué las deidades africanas se convirtieron en sinónimo de pecado, brujería o idolatría? ¿Quién lo decidió y con qué propósito? ¿Has notado cómo la representación de Dios en la Biblia fue estandarizada, blanqueada y reducida a una única imagen? ¿Te has preguntado por qué los pueblos africanos, poseedores de una de las cosmologías espirituales más antiguas, fueron representados como descendientes de la maldición, la esclavitud y la idolatría? ¿Fue esta la voluntad de Dios o la voluntad de los imperios? La respuesta no solo se encuentra en los textos que sobrevivieron, sino también en los que fueron eliminados, prohibidos y quemados. Libros enteros desaparecieron de la historia sagrada, versículos fueron alterados y, entre quienes perdieron su lugar en la narrativa, se encontraban los dioses africanos, símbolos de fuerza, sabiduría, justicia y equilibrio espiritual. Prepárate para descubrir secretos que nunca antes han sido revelados. Nos sumergiremos en documentos olvidados, testimonios ignorados y las profundas conexiones espirituales entre lo sagrado africano y lo divino bíblico. Cuestionaremos no solo los textos, sino también el silencio, revelando la espiritualidad africana en toda su complejidad, poder y divinidad. Y entonces podremos responder a la pregunta: ¿realmente fue Dios quien juzgó a los dioses africanos, o fueron los hombres? Prepárate, porque lo que sigue podría cambiar tu percepción sobre la fe, la historia y la identidad espiritual. Es imposible comprender la desaparición de las deidades africanas de los textos bíblicos sin entender primero la esencia de estos dioses, su significado simbólico y las razones por las que su existencia representaba una seria amenaza para los sistemas religiosos y coloniales que definían el orden mundial. Mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos, las civilizaciones africanas poseían una cosmología espiritual rica y profunda, tan avanzada que muchos académicos modernos reconocen a África como la cuna de la sabiduría mística de la humanidad. Orunmila, por ejemplo, no es solo un nombre propio, sino la encarnación de la sabiduría, el orishá del destino y del conocimiento profundo, el guardián de los secretos de la existencia humana. Orunmila simboliza al vidente capaz de prever el desarrollo de los acontecimientos antes de que ocurran.
En un mundo donde las personas buscaban encontrar el sentido de la vida, su camino y la sanación, él actuaba como un puente entre el espíritu humano y el principio divino eterno. Olorun, a su vez, es el Dios supremo, el creador de todo lo que existe, la fuente de vida y energía. En muchas tradiciones africanas, Olorun es comparable a El Shaddai en el judaísmo o a Dios Padre en el cristianismo. No había una brecha entre Olorun y el universo, todo era parte de él y regresaba a él, una cosmovisión espiritual profunda y holística que reconocía lo sagrado en todas las formas de vida. Y finalmente, Exu, posiblemente el más incomprendido y calumniado de los orishas. Exu no es el diablo, ni nunca fue la personificación del mal. Es el mensajero, el guardián de las encrucijadas, el intermediario entre los humanos y los dioses. Exu simboliza el movimiento, la comunicación y la transformación, conectando mundos, dimensiones y realidades. Su demonización no solo fue un ataque contra él, sino una distorsión del vínculo entre la humanidad y lo sagrado. Estos son solo algunos ejemplos del panteón africano, que incluye muchas otras deidades. Yemanga, la señora de los océanos y la maternidad. Shango, el orisha de la justicia y el equilibrio. Osho, la diosa del amor, la belleza y las aguas dulces. Cada uno de estos seres representa un arquetipo, una fuerza viva que refleja aspectos profundos del alma humana. No se trata de solo de adoración, sino de comunicación y coexistencia con lo divino. La espiritualidad africana no eleva a nadie a un trono inalcanzable, sino que reconocía lo sagrado en la vida cotidiana, en los elementos naturales y en los ciclos vitales. Esta estructura religiosa era tan sólida y abarcadora que no separaba la fe de la cultura y la religión de la identidad. Lo sagrado se vivía, se sentía y estaba presente en todo. Cada gesto, danza, canción y ritual era una conexión directa con el mundo espiritual. Aquí radicaba el punto clave. Los africanos no necesitaban intermediarios, templos maestros o instituciones religiosas para encontrar a Dios. Lo encontraban en el fuego, el agua, el viento y en el ritmo del tambor que resonaba con las voces de sus ancestros. Ahora, reflexionemos. ¿Qué sucede cuando un sistema espiritual otorga a las personas poder personal, autonomía, autoconciencia y una conexión con sus antepasados? Se convierte en una amenaza para el control y la imposición de una fe única, eurocéntrica y centralizada. Por lo tanto, la exclusión de los dioses africanos de la Biblia no fue simplemente una manifestación de intolerancia religiosa, sino una estrategia de dominio cultural, social y espiritual. Porque quien pierde a sus dioses, pierde también su historia. La expansión colonial no comenzó solo con barcos de guerra y armas de fuego, sino también con la imposición violenta de un nuevo paradigma espiritual. Este paradigma afirmaba: tus dioses son ídolos falsos, mi Dios es el verdadero, tu fe es brujería, la mía es el camino a la salvación. Esta distorsión de la realidad se prolongó durante siglos, abriendo una brecha entre los africanos y su espiritualidad original. Generó sentimientos de miedo, culpa y vergüenza, convirtiendo a las antiguas deidades en demonios, reescribiendo tradiciones milenarias con tinta blanca bajo la sombra de cruces de hierro. Sorprendentemente, incluso después de ser excluidos de la versión oficial de la Biblia, muchos principios espirituales africanos sobrevivieron, disfrazados y ocultos bajo el velo del sincretismo. En cada rincón de la diáspora africana, desde Brasil hasta el Caribe, desde Francia hasta Estados Unidos, se pueden encontrar fragmentos de esta fe resistente. Exu se transforma en San Antonio. Yemanja es venerada en el Día de Nuestra Señora de los Navegantes, y los ancestros se esconden detrás de oraciones católicas y festividades sincréticas. Esto demuestra una verdad importante. Los dioses africanos no desaparecieron, sus voces fueron silenciadas. Sin embargo, continúan hablando.
Y cada vez más personas abren sus corazones y oídos para escucharlos de nuevo. Estas personas buscan comprender la verdad oculta detrás de las doctrinas oficiales, conscientes de que la espiritualidad africana no es primitiva, pagana ni demoníaca. Se distingue por su profundidad, riqueza y divinidad. Por eso es necesario volver al pasado, no para añorarlo, sino para recuperar lo perdido y reconectar con nuestras raíces espirituales. Es crucial entender que el juicio divino sobre los dioses africanos no fue dictado por los cielos, sino por la imposición brutal de sistemas de poder que no deseaban ver a un pueblo espiritualmente libre. Surge la pregunta: ¿cómo sería el mundo si las deidades africanas hubieran sido incluidas en la Biblia? ¿Cómo serían las formas de adoración, las oraciones, los cánticos y las maneras de interactuar con lo divino? ¿Qué sentimientos evoca el nombre de Orunmila? ¿Qué sucede en el alma cuando Exu no es percibido como el diablo, sino como el guardián de la conexión espiritual? ¿Encuentran estas preguntas un eco en tu corazón? Una vez comprendida la grandeza de los dioses africanos y la fuerza espiritual que representaban, es necesario dar un paso más, entender cómo fueron borrados no solo de la Biblia, sino también de la conciencia colectiva, la memoria popular y la historia oficial. Este proceso no fue un error accidental de traducción, sino una acción estratégica y fríamente calculada, llevada a cabo durante siglos. Porque donde se establece el control espiritual, surge el poder sobre los cuerpos, las mentes y pueblos enteros. La difusión de la Biblia por el mundo no fue un acto neutral. La Biblia, en la versión que ha llegado hasta nuestros días, se convirtió en una de las herramientas más eficaces de dominio colonial en la historia de la humanidad. Mientras los ejércitos conquistaban tierras, los misioneros penetraban en las almas. Entre las balas y la cruz, millones de africanos fueron forzados a renunciar a sus antiguas creencias, deidades, ancestros y rituales. La evangelización no fue una invitación, sino una imposición. Acepta a nuestro Dios o serás destruido. Renuncia a tus orishas o arderás en el infierno. Ese era el tono del mensaje. Y esta supuesta salvación siempre iba acompañada de látigos, cadenas y esclavitud cultural. La Biblia presentada a los pueblos africanos no fue en absoluto una fuente de revelación espiritual. Sirvió como un poderoso instrumento para la conversión forzada a una nueva fe, representando un código moral eurocéntrico diseñado para suplantar una cosmovisión milenaria basada en una profunda comprensión de la naturaleza, la veneración del espíritu y la conexión con los ancestros. Para que la nueva doctrina fuera aceptada sin cuestionamientos, era necesario demonizar todas las creencias y prácticas anteriores. Así, el elemento acuático de Yemanja pasó a ser percibido como una maldición, los ritmos de los tambores de Shango como una manifestación de idolatría, la sabiduría de Orunmila como brujería y la comunicación con los ancestros como una peligrosa posesión demoníaca. Incluso Exu, símbolo del movimiento, el intercambio y los caminos de la vida, fue relegado a las profundidades del inconsciente colectivo y presentado como la encarnación del mal absoluto. Esta transformación no fue una coincidencia, sino parte de una estrategia meticulosamente planificada para reescribir la historia espiritual del mundo. Para lograr una colonización total, no bastaba con conquistar el territorio. Era necesario penetrar en la esfera espiritual, subyugar los símbolos, distorsionar los mitos e imponer un único modelo de Dios. Un Dios europeo, presentado como masculino, distante, exigente y castigador. Un Dios ajeno a las lenguas africanas, que no se manifestaba en la danza, no reconocía a los ancestros como parte integral de la espiritualidad. Un Dios que rechazaba todo lo que no se ajustara a su imagen. Así comenzó una guerra espiritual invisible pero encarnizada, una guerra de narrativas. Mientras los barcos negreros cruzaban el Atlántico transportando cuerpos esclavizados, los libros sagrados penetraban en los corazones, llenándolos de nuevos dogmas.
Los pueblos africanos En esto consistía el máximo grado de crueldad, la espiritualidad, que una vez fue fuente de identidad y libertad, se convirtió en un instrumento de opresión. La fe se transformó en una celda de prisión, y la Biblia, en grilletes. Pero no la Biblia original, viva y simbólica, llena de profundos significados, sino su versión creada por los amos, editada en concilios, traducida con fines políticos y adaptada para mantener el orden colonial y la subyugación de pueblos considerados inferiores. Durante este proceso los textos sagrados fueron censurados, evangelios omitidos y personajes borrados de la memoria. Las historias que podrían haber revelado otras perspectivas espirituales, especialmente las relacionadas con culturas no europeas, fueron despiadadamente eliminadas. Y una vez más, el pueblo africano fue privado de su voz, y sus historias divinas fueron excluidas de lo que se llegó a llamar la palabra de Dios. Pero cabe preguntarse, ¿quién definió qué era la palabra de Dios? ¿Quién decidió qué deidades no merecían ser mencionadas? ¿Quién estableció que solo un pueblo tenía derecho a sus profetas, genealogías sagradas y milagros perpetuados en papel? La respuesta es dolorosa pero evidente. Fueron hombres en posiciones de poder, movidos por los intereses de imperios, reinos y la ambición de dominio mundial. La Biblia se convirtió en el libro más traducido, difundido e interpretado de la historia. Sin embargo, pocos hablan de quienes realizaron esas traducciones y controlaron sus interpretaciones. Pocos saben que, a lo largo de los siglos, decenas de concilios decidieron qué debía permanecer en las Escrituras y qué debía ser excluido. Los textos relacionados con Egipto, Etiopía y las antiguas tradiciones africanas fueron sistemáticamente marginados o eliminados por completo. No obstante, las huellas de esta presencia persisten, como pistas y pruebas, fragmentos que escaparon a la censura, sutiles menciones que apuntan a una influencia africana mucho más significativa de lo que se suele admitir. Pero para descubrirlos es necesario ir más allá de una mirada superficial, hacer preguntas y tener el valor de mirar la historia con los ojos abiertos, libres de dogmas y miedos. La relación entre la Biblia y la institución de la esclavitud no es meramente alegórica, sino que tiene una expresión muy concreta. Durante siglos, ciertos versículos de las Sagradas Escrituras sirvieron de justificación para la esclavización de la población africana. La tristemente célebre maldición de Cam, por ejemplo, fue interpretada de tal manera que afirmaba que los descendientes de Cam, tradicionalmente asociados con los pueblos africanos, estaban obligados a servir a otras naciones. Esta tesis se convirtió en una especie de argumento teológico destinado a legitimar el tráfico de personas. Para muchos cristianos europeos, la esclavización de los africanos no solo era permisible, sino una obra grata a Dios. Esta teología perversa se extendió ampliamente, cruzó océanos y sentó las bases de gobiernos, sistemas legislativos, instituciones eclesiásticas y estructuras sociales enteras. Y todo ello se basaba en una interpretación distorsionada de la Biblia, que servía como un escudo para encubrir crímenes espirituales y humanitarios. Esto no es solo una crítica a los dogmas religiosos, sino una revelación histórica. En este contexto, surge con más fuerza que nunca la necesidad de reexaminar los orígenes de tales narrativas. Es crucial comprender cómo la evangelización forzada condujo a la aniquilación de culturas enteras, silenció a los oráculos, destruyó santuarios religiosos y erradicó símbolos de fe, influyendo así en la percepción contemporánea de lo sagrado. Sin embargo, a pesar de todo, queda una esperanza, ya que la espiritualidad ancestral sigue viva y resistiendo, y muchos sienten esta llamada redescubriendo a sus dioses, sus derechos y sus verdades. Esto demuestra que incluso una historia manipulada aún puede ser rescatada.
A pesar de la opresión espiritual y la violencia simbólica, ocurrió algo verdaderamente asombroso. Incluso después de siglos de intentos por erradicar a los dioses africanos de la memoria histórica, estos continuaron resistiendo. A pesar de las persecuciones, las hogueras, la demonización y el sincretismo forzado, su presencia siguió manifestándose, aunque de forma discreta, enmascarada, pero viva. Es aquí donde debemos hablar con valentía de algo que rara vez se discute: la profunda similitud entre los dioses africanos y los personajes bíblicos. Esta conexión no es casual, forzada ni ficticia. Está grabada en el simbolismo, la función espiritual, las narrativas míticas y, sobre todo, en la energía arquetípica que estas entidades representan. Los orishas, al igual que los ángeles y los profetas bíblicos, son más que simples figuras religiosas. Son personificaciones de fuerzas vivas, principios cósmicos y manifestaciones de lo divino en sus múltiples formas. Y si miramos el mundo sin prejuicios, libres de dogmas, miedos y preconceptos, podemos ver un puente que conecta estos universos espirituales. Comencemos con Exu, el Orisha mensajero señor de los caminos, que conecta los mundos, transmitiendo mensajes de los humanos a los cielos, y viceversa. Exu simboliza el movimiento, la inteligencia, la estrategia y la transformación. Ahora pensemos en el arcángel Gabriel, el ángel mensajero de la Biblia, que se apareció a María, a Daniel y a Zacarías, comunicando el plan divino a los hombres. Exu y Gabriel solo difieren en la forma, el nombre y el contexto cultural, pero cumplen funciones espirituales similares. Conectan mundos y planos, y portan la palabra divina. Consideremos a Shango, el orisha que personifica la justicia, cuya balanza y trueno representan la fuerza y la precisión en la lucha contra la iniquidad. Shango se presenta como el señor de las leyes espirituales, una figura comparable a Moisés, el legislador bíblico que subió a la montaña para recibir los mandamientos, o a Elías, el profeta de fuego que desafiaba a los reyes y clamaba por el juicio sobre Israel. Todos ellos, Shango, Moisés y Elías, están unidos por la idea del juicio, el orden y la justicia celestial. Yemanjá, la Gran Madre, Señora de los Mares que gobierna las emociones y protege a sus hijos, es la encarnación de la nutrición, la acogida y el poder femenino de las aguas sanadoras. Esta imagen resuena con María, la Madre de Jesús, símbolo de amor, pureza e intercesión. No es casualidad que Yemanjá fuera sincretizada con Nuestra Señora de los Navegantes y la Virgen de la Concepción. La imagen de la Madre Sagrada trasciende las fronteras culturales, y la energía maternal de lo divino no pertenece a una sola religión, es universal. Pero eso no es todo. Oshosi, el cazador de los senderos, maestro de la abundancia, protector de los bosques y guardián del conocimiento oculto, se presenta como un buscador, un observador y un conocedor. Su figura recuerda al profeta Ezequiel, cuyas misteriosas visiones revelaban secretos, o a Juan el Bautista, que habitaba en el desierto entre la naturaleza y anunciaba un nuevo tiempo. Oshalá, el mayor de los orishas, figura paterna y principio creativo que infunde el H en la creación y trae paz y unidad, se asocia directamente con Dios Padre, el Yahvé bíblico, el Creador supremo que engendra y sostiene todo lo que existe. La similitud es tan evidente que en las religiones afrobrasileñas, Oxalá a menudo se sincretiza con el propio Jesús, el Hijo que porta el H del Padre. Aquí es donde se manifiesta toda la fuerza del sincretismo, que no fue solo una estrategia de supervivencia cultural, sino una forma de resistencia espiritual. Al ocultar a sus dioses detrás de las imágenes de santos católicos y personajes bíblicos, el pueblo africano no solo evitó la aniquilación física, sino que mantuvo, aunque en secreto, la conexión con sus deidades. Fue una forma ingeniosa, creativa y valiente de decir: podéis quitarnos todo, excepto nuestras almas.
Esta fusión entre orishas y personajes bíblicos demuestra que lo espiritual no se limita a los nombres, que lo divino se manifiesta en diferentes lenguas, imágenes y símbolos. Detrás de las doctrinas se esconde algo más grande, una esencia espiritual que conecta a todos los pueblos con una única fuente. Pero, ¿por qué la simple sugerencia de que Exu y Gabriel comparten funciones similares genera tanta resistencia? ¿Por qué la idea de que Oshun y María comparten la misma vibración espiritual es vista por muchos como una herejía? La razón es que esto rompe el monopolio religioso, demostrando que Dios no pertenece a nadie en particular. Lo divino también está presente en África, en los terrenos, en las tradiciones orales, en los rituales ancestrales. El pueblo africano siempre tomó a Dios consigo, y aunque se afirmara lo contrario, la gran verdad es que la espiritualidad africana nunca necesitó permiso para existir. Siempre existió, y en todo tuvo visiones, persecuciones y formas, aprendió, se mezcló con los códigos del opresor y sobrevivió. En esto reside el poder del sincretismo. No es una pérdida de identidad, sino su cuidadosa protección. No es una dilución de la fe, sino su continuación oculta. Los esclavizados danzaban, aparentemente en honor a la Virgen María bajo la supervisión de los amos blancos, pero en realidad alababan a Odón. Encendían velas, supuestamente a San Jerónimo, pero en verdad a Shango. De este modo, mantuvieron viva la llama de sus orishas incluso donde se afirmaba que Dios habitaba lejos. Sin embargo, la era del disfraz está llegando a su fin. Ahora, más que nunca, es el momento de revelar el verdadero rostro de las deidades que resistieron al olvido. Es hora de mirar a Exu a los ojos sin miedo, de invocar a Oxalá con orgullo, de reconocer que lo sagrado no solo está en la Biblia, sino también en los mitos, cantos y rituales africanos que se transmitieron de generación en generación, a pesar de la opresión. Esta reconexión no es un ataque a ninguna fe, sino un rescate, un recordatorio de que Dios es multifacético, polifacético y multicultural. Negar esto equivale a negar la propia complejidad de la creación. Ahora que hemos comprendido cómo los dioses africanos se convirtieron en sombras y cómo sus funciones espirituales continúan existiendo, ocultas tras las máscaras de personajes bíblicos, debemos profundizar en la cuestión. Debemos hacer lo que durante siglos se nos prohibió: cuestionar la propia estructura del libro que ha ejercido una enorme influencia en la espiritualidad occidental, la Biblia, y hacerlo no con el objetivo de desacreditarla, sino para investigar con audacia, buscar lo omitido, comprender lo oculto, lo borrado, lo reescrito y lo silenciado. Pocos son conscientes o desean admitir que la Biblia moderna no es una obra única, intocable y completa. Es el resultado de una larga construcción política, teológica e institucional, una colección de textos cuidadosamente seleccionados, y no siempre por razones espirituales. Es en este proceso selectivo donde reside una de las mayores injusticias históricas contra los pueblos africanos: la eliminación sistemática de testimonios que conectaban las culturas africanas con la historia sagrada. Surge una pregunta legítima: ¿existen pasajes en la Biblia que se refieran directamente a las civilizaciones africanas? La respuesta es sí. Sin embargo, la forma en que estas menciones han sido interpretadas dice más sobre los autores que sobre aquellos a quienes describían. En las raras ocasiones en que se mencionan Etiopía, Egipto, Nubia u otras regiones africanas, casi siempre se asocian con la esclavitud, la idolatría o el castigo. No obstante, una lectura atenta puede revelar signos, insinuaciones y pequeños fragmentos que escaparon a la censura. Por ejemplo, Etiopía se menciona repetidamente como una tierra de realeza, poder y sabiduría. La propia reina de Saba, que visitó a Salomón, provenía de una región africana. No se presenta como una simple curiosa, sino como una gobernante respetada, poseedora de riquezas, profundos conocimientos y perspicacia espiritual.
Sin embargo, en la tradición cristiana, su figura fue reducida a una nota al pie de página, cuando debería ser considerada uno de los testimonios más importantes de la conexión entre los saberes africanos y bíblicos. Pero la prueba más contundente no se encuentra solo entre líneas de la Biblia oficial, sino en los textos que no formaron parte del canon. Los llamados libros apócrifos, considerados demasiado peligrosos, heréticos y reveladores. Estas escrituras contienen las claves para entender cómo el continente africano participó directamente en la formación espiritual del mundo bíblico. El libro de Enoc, uno de los más antiguos y misteriosos, revela historias que se entrelazan estrechamente con las tradiciones espirituales africanas. Contiene descripciones de seres celestiales, batallas espirituales y secretos sobre los cielos y la tierra que se conectan con cosmovisiones mucho más antiguas que el cristianismo. Este libro fue prohibido por la Iglesia, declarado peligroso. Pero, ¿por qué? ¿Qué contenía que amenazara tanto la versión oficial de los hechos? En los textos históricos se pueden encontrar menciones a los descendientes de Cam, hijo de Noé, cuya figura lamentablemente se convirtió en objeto de interpretaciones distorsionadas. Según estas interpretaciones sesgadas, Cam fue supuestamente maldecido y se convirtió en el progenitor de los pueblos africanos. Durante siglos esta falsa interpretación sirvió como una conveniente justificación para el racismo, la esclavización y la alienación espiritual de las personas negras. Sin embargo, al estudiar detenidamente el contexto, resulta evidente que no fue la voluntad divina la que maldijo a Cam, sino los hombres que utilizaron este texto como herramienta para mantener a todo un pueblo en una posición de opresión. Un ejemplo de ello es el llamado Evangelio de los Egipcios, uno de los textos más enigmáticos y místicos del cristianismo primitivo. Este texto alude a una conexión entre lo divino y los antiguos misterios egipcios, que sin duda tienen un origen africano. Es importante señalar que este evangelio fue rechazado y ocultado, tildado de gnóstico y herético, precisamente por su vínculo de profunda sabiduría espiritual con África. Para quienes buscaban centralizar el poder espiritual en Europa, tal conexión era inaceptable. Muchos de estos valiosos escritos se han conservado solo como fragmentos, trozos amarillentos de pergamino que sobrevivieron milagrosamente en cuevas, o fueron cuidadosamente preservados por pequeñas comunidades que se atrevieron a desafiar el dogma oficial. Estos fragmentos son como piezas de un rompecabezas que, una vez ensambladas, pueden revelar una imagen que muchos aún no están preparados para percibir. Testimonian que la revelación divina también tuvo lugar en África y que la Biblia, en su forma actual, no refleja esta historia completa y multifacética. El problema, sin embargo, va más allá de los textos individuales. Afecta a la teología moderna, o más bien a las decisiones teológicas que se tomaron para proteger las estructuras de poder existentes. Durante siglos, la teología occidental ha moldeado una cosmovisión en la que los pueblos africanos eran presentados como espiritual, moral e intelectualmente inferiores. Para mantener esta falsedad, se desarrollaron conceptos enteros que se legitimaban a partir de interpretaciones sesgadas de la Biblia. Surge la pregunta, ¿qué intenta ocultar todavía la teología moderna? Existe aún el temor de admitir que los pueblos africanos no solo formaron parte de la narrativa bíblica, sino que también poseían conocimientos espirituales desconocidos para la humanidad. ¿Podría el silenciamiento de los textos apócrifos estar motivado por el miedo a que la gente descubra otras vías de conexión con lo divino, vías no basadas en la culpa, la sumisión o el temor? Se trata de un proyecto histórico de borrado espiritual que no solo fue religioso, sino también político. Porque quien controla la narrativa sobre Dios, controla también la narrativa sobre el mundo. Si los pueblos africanos volvieran a ser conscientes de que tenían un Dios antes de la colonización, antes de la Biblia, antes de la cruz, ¿cómo afectaría esto a las estructuras de poder que aún hoy sostienen el racismo religioso?
Por eso es tan importante sacar a la luz estos textos ocultos, estos testimonios olvidados, estas verdades silenciadas. No para crear una nueva doctrina, sino para restaurar una espiritualidad libre, consciente, ancestral y profunda. Hasta ahora hemos explorado las conexiones ocultas, los textos apócrifos y las menciones silenciadas que apuntan a una presencia espiritual africana en la narrativa bíblica. Ahora es necesario abordar una herida profunda que a menudo se ignora o se romantiza. ¿Quién decidió qué era sagrado y qué debía ser condenado al olvido? ¿Quién tuvo el poder de dar forma al libro más influyente de la historia de la humanidad? Porque la Biblia, tal como la conocemos hoy, no surgió de la nada, fue organizada, editada, compilada. Algo que pocos se atreven a admitir, políticamente consensuada. La selección de los textos que componen la Biblia fue realizada por hombres sujetos a la influencia de intrigas de poder, motivaciones políticas, exigencias institucionales y circunstancias históricas concretas. El ejemplo más claro de esto es el Concilio de Nicea, convocado en el año 325 a.C., por iniciativa del emperador romano Constantino. No fue una reunión espiritual ni el resultado de una revelación divina, sino un evento estratégico en el que obispos y líderes religiosos se reunieron para lograr una unidad doctrinal que fortaleciera las posiciones de la Iglesia y del imperio. En esta y en reuniones posteriores, muchos textos fueron sometidos a un minucioso análisis. Evangelios, epístolas, revelaciones y narrativas, ampliamente difundidos entre las primeras comunidades cristianas, fueron evaluados bajo un único criterio. ¿Se ajustaban a los intereses de la nueva religión oficial del imperio? Si el contenido se consideraba peligroso, herético o contrario a las nuevas directrices dogmáticas, era descartado. Así, libros que elogiaban figuras femeninas, que abordaban una conexión directa entre el ser humano y Dios, que hablaban de realidades espirituales más allá de la tradición judía o grecorromana, fueron despiadadamente excluidos. Muchos no son conscientes de que esto no fue solo una cuestión de fe, sino un proyecto de control, porque quien define lo sagrado, define también lo pecaminoso. Quien establece los límites de la espiritualidad, define también quienes tienen derecho a la conexión con lo divino. Como resultado, no solo se eliminó la diversidad de textos, sino culturas enteras que no encajaban en el nuevo modelo de salvación. Entre ellas se encontraba la cultura africana, con sus dioses, rituales, oráculos y sabiduría ancestral. Solo podemos imaginar cuántos textos podrían haber demostrado que la espiritualidad africana no es una amenaza, sino una extensión de la misma fuerza creadora. ¿Cuántas narrativas podrían haber revelado que la presencia de personas negras en la Biblia no es secundaria sino clave? ¿Cuántos capítulos habrían cambiado para siempre la percepción que los negros tienen de su papel en la historia sagrada si no hubieran sido borrados de los registros eclesiásticos? En su lugar, se impuso una unificación forzada, una narrativa única, una teología rígida, una religión basada en la obediencia, la culpa y la jerarquía. Los dioses africanos fueron declarados paganos, los antiguos oráculos, brujería, y los cultos con tambores, demoníacos. Todo lo que no se ajustaba a la lógica de la Iglesia imperial fue tildado de error, pecado o herejía. Y la palabra herejía adquirió un peso casi mortal. La simple disidencia con la teología dominante era suficiente para ser perseguido, excomulgado, quemado y aniquilado. Miles de personas murieron por no estar de acuerdo con la versión oficial de la espiritualidad. ¿Cuántos sabios, sacerdotisas y líderes espirituales africanos fueron silenciados por proclamar verdades que no encajaban en el nuevo dogma? Los líderes religiosos y políticos decidieron que la espiritualidad legítima debía ser blanca, europea, patriarcal e institucionalizada. Todo lo que se desviara de eso debía ser destruido, incluidos los africanos que formaron parte de las primeras comunidades cristianas, como Simón de Cirene,
que ayudó a Jesús a llevar la cruz, y el eunuco etíope, bautizado por Felipe, que se convirtió en el primer misionero cristiano en el continente africano. ¿Por qué estas figuras no son celebradas en las iglesias modernas? ¿Por qué sus nombres no figuran en los altares? Pocos son conscientes de que la Biblia en su forma actual podría ser radicalmente diferente si hubiera incluido otros textos y perspectivas, si la espiritualidad africana no hubiera sido estigmatizada como inferior. La raíz del problema no reside en la fe misma, sino en su uso como instrumento de poder. Desde que la Iglesia se convirtió en una institución de poder, la Biblia dejó de ser simplemente un texto espiritual para convertirse en una herramienta política. Un código interpretado selectivamente que sirvió para justificar guerras, colonizaciones, persecuciones, censura y represión, incluyendo el olvido de los dioses africanos y de todo un universo espiritual desterrado de la narrativa oficial. Y aquí está la clave. El control sobre la versión de Dios otorga el control sobre los cuerpos, las mentes y los destinos de millones. Comprender cómo se seleccionaron los textos, cuáles fueron rechazados y quién estuvo detrás de esa elección va más allá de la teología. Es una cuestión de identidad, de justicia histórica y de liberación espiritual. Al leer la Biblia sostenemos en nuestras manos un libro que ha pasado por muchas manos que decidieron qué debía ser olvidado, determinando el destino de culturas enteras borradas del mapa. Manos que con la pluma y la cruz decidieron quién podía hablar y quién debía callar. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hasta cuándo consideraremos esta versión como la única válida? ¿Hasta cuándo permitiremos que la espiritualidad de nuestros ancestros permanezca enterrada en los archivos de la historia? Previamente, hemos explorado los entresijos de la creación de la Biblia, los testimonios ocultos, los textos prohibidos y las manipulaciones históricas que alteraron la concepción de lo sagrado. Ahora, es necesario plantear la pregunta que resuena en la mente de todo aquel que busca la verdad. ¿Fue realmente Dios quien condenó a los dioses africanos, o fueron los colonizadores quienes lo hicieron en nombre de un dios europeo? Esta distinción es crucial, ya que muchos crecieron con la convicción de que los orishas, los vudús, los enkisis y otras deidades ancestrales eran demonios, sin cuestionar quién lo dijo y con qué autoridad. El juicio contra los dioses africanos no provino de los cielos. No fue un decreto divino grabado en tablas de piedra ni proclamado por una voz celestial. Fue formulado en las cortes imperiales, desde los púlpitos de las iglesias coloniales, en las cámaras de la Inquisición y en los libros reescritos por hombres sedientos de poder. Al encontrarse con Toby Cookik, civilizaciones profundamente conectadas con lo sagrado sintieron miedo. Miedo a una espiritualidad que no necesitaba templos de piedra, a una fe que no dependía de un libro, a una conexión directa con lo divino que no pasaba por los canales de poder europeos. Esa espiritualidad libre, viva y ancestral no podía permanecer intacta. Amenazaba el monopolio de la salvación, y la forma más rápida de destruir lo que no se podía controlar era declararlo maligno. Y así se hizo. Los dioses africanos fueron derrocados de sus tronos y arrojados al infierno de la imaginación colonial. Lo divino se convirtió en idolatría, la sabiduría en brujería, el vínculo ancestral en cosa del diablo. Millones de personas comenzaron a temer aquello que una vez les dio libertad. En lugar de un juicio espiritual, lo que ocurrió fue una masacre cultural, una manipulación cínica de la fe, una esclavitud simbólica. Para declarar a alguien demonio es necesario ocupar el lugar de Dios, y eso fue lo que sucedió. Teólogos, sacerdotes, obispos y reyes usurparon la autoridad divina, decidiendo quién era digno de veneración y quién de olvido. La ironía es que todo esto se hizo supuestamente por amor, para salvar almas. Se decía que se estaba liberando a un pueblo de la idolatría,
pero en realidad se le estaba encerrando en una prisión psicológica donde todo lo relacionado con sus raíces era declarado pecaminoso. Las danzas sagradas se convirtieron en lascivas, el trance espiritual en posesión demoníaca, los ancestros en supersticiones. Los africanos, que siempre habían vivido en armonía con sus orishas, comenzaron a temerles. Surge una pregunta clave. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué es verdadero y qué es falso en el mundo espiritual? La respuesta es compleja, pero comienza por reconocer que la espiritualidad no puede ser juzgada a través del prisma de una sola cultura. Lo que es sagrado para un pueblo puede parecer extraño para otro, pero eso no lo hace falso. La diversidad espiritual de la humanidad es un testimonio de su conexión con algo que trasciende los dogmas. Imagina una tribu que durante siglos adoró la fuerza de las aguas a través de Yemanjá, que escuchó el susurro de los vientos de Oya, que encendió fuegos para Shangó, que siguió los consejos de Orunmila, que honró a sus ancestros como puentes hacia lo invisible. ¿Acaso a esa tribu le faltaba espiritualidad? ¿Estaba Dios ausente allí? ¿La presencia divina depende de un libro, de un idioma o de una bendición papal? ¿O acaso lo divino está presente en todas las culturas que se abren a lo sagrado con sinceridad, respeto y amor? Queda claro que el juicio contra los dioses africanos fue un juicio colonial, perpetrado no por entidades espirituales, sino por estructuras de poder. Fue una sentencia impuesta, un intento de subyugar la espiritualidad, de convertir a hombres y mujeres libres en esclavos dóciles de un sistema que negaba su conexión con lo sagrado. Pero los orishas resistieron. Vivieron en los corazones de los esclavizados, resonaron en los cantos de los barracones, susurraron en las hojas de los terreiros, latieron en el ritmo de los tambores de los patios traseros, se transmitieron de boca en boca entre abuelas y nietos. Fueron juzgados por los hombres, pero no abandonaron a su pueblo, permaneciendo a su lado, aunque en secreto, disfrazados, condenados por quienes creían que Dios solo hablaba latín. Hoy, mientras la conciencia despierta, mientras los hijos de la diáspora recuerdan sus raíces, surge una nueva pregunta. ¿Vamos a considerar esa sentencia como definitiva? ¿O ha llegado el momento de reabrir el proceso espiritual y escuchar las voces de los dioses silenciados? La sentencia se dictó, pero la defensa no fue escuchada. Es hora de corregir eso. El fundamentalismo, con su convicción de que una sola fe es la verdad exclusiva y todas las demás son falsas, se presenta como el gemelo espiritual del colonialismo. Ambos fenómenos surgen de un miedo profundo a lo desconocido, de un deseo de control total y de la supresión de todo lo que se desvía de las normas establecidas. La auténtica espiritualidad, por el contrario, no admite control, imposición violenta ni destrucción. Su esencia reside en la liberación, la expansión de horizontes y el despliegue del potencial. Por lo tanto, es necesario rechazar firmemente la idea de un juicio divino enviado desde lo alto, pues en realidad proviene de hombres ávidos de poder y con ansias de dominación. Los cultos a los orishas, la veneración de los ancestros, la conexión con el mundo invisible, todo esto fue condenado no por su perversidad, sino por su inmenso poder y autenticidad. Estas prácticas espirituales eran demasiado poderosas para ser toleradas por estructuras que solo reconocen lo divino en una forma domesticada, institucionalizada y regulada. Ahora que esta verdad ha sido revelada, el silencio se vuelve imperdonable. No se puede seguir tolerando una fe distorsionada y una espiritualidad avergonzada. Condenar a los dioses africanos equivale a condenar a las personas negras, las lenguas africanas y la historia de los pueblos que existieron antes de la llegada de los colonizadores. Todo ello fue declarado culpable sin derecho a defensa. Pero ha llegado el momento de reabrir los archivos, de recontar la historia y de recordar al mundo que nadie tiene la autoridad para dictar dónde puede o no puede habitar Dios. Llega el momento.
quizás el más importante de todo este viaje espiritual, el tiempo del regreso. Después de siglos de represión violenta, aniquilación sistemática y juicios injustos, los dioses africanos comienzan a regresar a la memoria. Sus nombres vuelven a resonar, resurgen de las cenizas de la historia, manifestándose como fuerzas vivas que nunca desaparecieron, sino que solo fueron silenciadas. Lo que está ocurriendo hoy no es una moda espiritual pasajera, sino una verdadera revolución de la memoria, una reconstrucción de la identidad y una recuperación del territorio sagrado perdido. Muchos hijos de la diáspora crecieron desprovistos de sus raíces espirituales. Se les enseñó a avergonzarse de sus costumbres, sus oraciones, sus danzas, sus símbolos y su fuerza interior. Los tambores fueron declarados pecaminosos, el trance, una posesión, y la veneración de los ancestros, una blasfemia. Como resultado de esta pérdida de referentes, muchos se alejaron de sí mismos, de su pueblo y de su propósito. Pero el cuerpo guarda memoria y el alma, sentimientos. Y ahora, vuelve a sonar la llamada de los orishas, la llamada de los ancestros, la llamada de la verdad espiritual que ha habitado en las personas negras desde tiempos inmemoriales. Hoy, el mundo es testigo de un despertar. Cada vez más personas abren los ojos y se dan cuenta de que aquello que fue demonizado durante siglos es, en realidad, una fuente de sentido, fuerza y arraigo. Este rescate no viene de fuera, no depende de nuevas doctrinas ni de libros. Comienza en el interior, brotando del inconsciente colectivo y manifestándose en acciones pequeñas pero significativas. Un collar de cuentas llevado con orgullo, una ofrenda hecha con respeto, una oración en Yoruba pronunciada con reverencia, un nombre ancestral que vuelve a ser dicho. El movimiento actual de reconexión con las religiones africanas no es solo un retorno a la espiritualidad de los orishas, los vudús o los enkisis, sino una restauración de la dignidad espiritual negra. Es la ruptura del círculo vicioso de humillación impuesto por sistemas religiosos que presentaban a los dioses africanos como demonios. Y es en este momento cuando muchos se dan cuenta de que lo que se les presentó como religión era solo la versión del opresor, no la única posibilidad de conectar con lo divino. Sin embargo, este resurgimiento de las tradiciones espirituales africanas se extiende mucho más allá de la simple práctica religiosa, afectando aspectos profundos de la identidad, la conexión con los antepasados y el sentido de pertenencia. No se trata solo de seguir un culto específico, sino de reconocer una poderosa fuerza ancestral que está presente de manera invisible en cada persona de ascendencia africana. Esta fuerza, según los seguidores de la tradición, fue criminalizada debido a su inmenso poder, que es imposible de subyugar. Cuando un descendiente de la diáspora africana enciende una vela a Omo, no está simplemente realizando un rito religioso. Está restableciendo una conexión con el coraje, la resistencia de sus antepasados y la energía del guerrero espiritual que sostiene su existencia. Cuando una seguidora de Oshun se baña en aguas dulces cantando su nombre, no está solo cumpliendo un ritual, está despertando la memoria de su herencia directa de belleza, cuidado y sensibilidad sagrada que el colonialismo intentó erradicar. En este contexto, surge una pregunta que inquieta a muchos. ¿Es esto una corriente religiosa o un fenómeno cultural? ¿Una fe o una expresión de identidad? ¿Una devoción o un acto de resistencia? La respuesta es que se trata de un fenómeno integral que une todos estos aspectos. En las tradiciones espirituales africanas, la espiritualidad está inseparablemente ligada a la vida cotidiana. No se limita a ir a un templo los domingos, sino que impregna todas las esferas de la existencia. La forma de caminar, de hablar, de cocinar, de tocar el tambor, de bailar, de cuidar de la comunidad, de honrar a los mayores y de comunicarse con los que ya no están. Ser espiritual en este contexto significa ser íntegro, ancestral y consciente. Así,
Lo que está ocurriendo hoy no es simplemente un renacimiento religioso, sino una auténtica revolución espiritual africana. Es la toma de conciencia de que los antepasados ya no necesitan esconderse ni justificarse. Ha llegado el momento de declarar abiertamente: soy hijo de los orishas, y en ellos encuentro mi fuerza, mi sabiduría, mi sanación y mi guía. Es hora de aceptar el H, la fuerza vital sagrada que corre por nuestras venas, y permitir que nos guíe de regreso a nuestros orígenes. Este retorno a las raíces también tiene una connotación política, ya que detrás de la espiritualidad africana hay un rechazo al sistema que buscaba deshumanizar a los pueblos africanos y desacreditar sus almas. Es una forma de protesta que declara: pudisteis esclavizarnos, pero no pudisteis arrancar a los orishas de nuestros corazones. Es una elección consciente de abandonar una fe que exige la negación de la propia historia. Porque una espiritualidad que requiere odiar los propios orígenes no es fe, sino una forma de opresión. Por eso muchas personas con lágrimas en los ojos y el corazón encendido están redescubriendo sus raíces. Este rescate no solo concierne a las deidades, sino también a la restauración de la autoestima, el orgullo ancestral y la libertad espiritual. Y a medida que más personas responden a esta llamada, los terreiros, lugares de culto, se llenan de vida. Los cantos vuelven a sonar y los nombres de los ancestros se pronuncian con orgullo. Es como si las propias deidades dijeran: habéis vuelto, y nosotros siempre estuvimos aquí. Esta reconexión está ocurriendo en todas partes. En las periferias de las ciudades, en las universidades, en las comunidades quilombolas, asentamientos de esclavos fugitivos y en los centros urbanos. Jóvenes que antes se avergonzaban de sus raíces ahora estudian Yoruba, tocan el tambor, consultan las conchas de Kauri y reconocen su linaje espiritual. Mujeres que antes se escondían tras los estándares de belleza europeos, ahora se miran al espejo y dicen: soy hija de Oya. Hombres que antes consideraban a Exu como el diablo ahora entienden que es el Señor de los caminos y que siempre los ha guiado, incluso cuando no lo reconocían. El despertar del H es un proceso lento, integral, sagrado e irreversible. Una vez que el H despierta, ya no vuelve a dormir. Los ancestros activados ya no callan. Los orishas, traídos de vuelta a la memoria, recuperan su fuerza y caminan entre nosotros como nunca antes. Y esto no es solo estético, es revolucionario, es sagrado, es urgente. Si después de todo lo escuchado, algo se ha movido en tu alma, quizás sea el momento de plantear una pregunta que podría transformar tu concepción de la fe, la historia y la espiritualidad. ¿Y si la Biblia fuera reinterpretada en nuestros días? No en el sentido de negar el texto existente, sino en el contexto de una revisión imparcial, valiente y descolonizada de los hechos desde la perspectiva de quienes vencieron. Una revisión que necesita ser ampliada para incluir las voces de aquellos a quienes se les negó el derecho a hablar. Esta idea comprensiblemente genera una resistencia interna. La Biblia es percibida como un libro intocable, completo, perfecto y de inspiración divina. Sin embargo, a menudo se pasa por alto, o no se nos permite darnos cuenta, de que la Biblia en su forma actual es una creación humana, seleccionada en concilios eclesiásticos, editada por imperios, traducida con intereses particulares y moldeada a lo largo de los siglos, para servir a fines a menudo alejados de lo espiritual. Y si a lo largo de la historia su contenido fue alterado para servir al poder, ¿por qué no reinterpretarla para servir a la justicia? ¿Cómo sería una Biblia que no borrara la memoria de los dioses africanos? ¿Que no excluyera a los africanos de la narrativa histórica? ¿Que no demonizara a los ancestros? ¿Cómo sería una Biblia que comenzara con las palabras: en el principio, Dios creó África y habitó allí, regocijándose? ¿Cómo sería una Biblia donde la sabiduría de Orunmila estuviera a la par de la de Salomón, donde Exu fuera venerado como un mensajero y no como un enemigo?
donde las mujeres africanas fueran profetisas, reinas y matriarcas, y no solo sombras sin nombre? Y si la historia del Éxodo, que narra la liberación de un pueblo de la esclavitud y su búsqueda de una tierra prometida, se contara desde la perspectiva de los africanos transportados a la fuerza a través del océano en barcos negreros, pero que mantuvieron su fe en los orishas? ¿Y si Moisés fuera representado como un hombre negro, criado bajo el sol africano? ¿Y si Jesús tuviera los rasgos de un africano semita, algo históricamente más probable en lugar de la apariencia europea utilizada para esclavizar la conciencia? Si la Biblia se reescribiera hoy, el libro del Génesis probablemente incluiría la historia de la formación de los reinos africanos. El libro de los Salmos podría contener cánticos yorubas. Los profetas harían llamamientos no solo a Israel, sino también a Angola, Nigeria, el Congo y Bahía. Y el libro del Apocalipsis no hablaría del fin del mundo, sino del fin de la opresión espiritual que negó a África su derecho a ser reconocida como tierra sagrada. Esta propuesta no es una herejía, sino un intento de corregir una injusticia histórica, de devolver al pueblo africano el lugar que le corresponde, el de guardián de una espiritualidad profunda, antigua, diversa y poderosa que no necesita la aprobación de Occidente para ser validada. Es un llamado a la sanación colectiva, a la liberación del alma y a la emancipación de la fe. Porque, si somos honestos, debemos admitir que durante siglos la Biblia ha sido un instrumento de esclavitud. Versículos fueron sacados de contexto y repetidos como latigazos en la espalda de los esclavos. Textos sobre la obediencia sonaron como himnos al servicio del dominio. La Biblia, que debería ser un libro de liberación, se utilizó para justificar cadenas, grilletes, castigos y opresión. Y este hecho no puede ser ignorado. Sin embargo, aquí reside el asombroso poder del conocimiento. El mismo texto que una vez sirvió como herramienta de opresión, puede convertirse en una fuente de liberación. Porque incluso en él se esconden chispas de libertad, palabras ardientes que recuerdan el llamado de Moisés al faraón: «Deja ir a mi pueblo». Contiene pasajes que claman por la justicia, que denuncian a los tiranos y que proclaman un reino donde los oprimidos ocuparán un lugar de honor. Por eso reinterpretar no significa destruir, sino reevaluar, mirar desde un nuevo ángulo, leer a través de la lente de la experiencia ancestral, desvelando los significados ocultos. Imaginemos una Biblia interpretada por babalawos, madres de santo y sacerdotes de la tradición yoruba. Una Biblia donde cada capítulo comience honrando a los ancestros, donde los nombres africanos no sean meras inserciones exóticas, sino piedras angulares de la fe. Donde los rituales sean reconocidos como formas legítimas de conexión con lo divino, donde el H, fuerza vital, sea reverenciado como una bendición divina, donde el cuerpo no sea fuente de pecado, sino un templo sagrado, donde el tambor no sea ruido, sino oración. Una Biblia así no sería solo un libro, sino un símbolo de reparación espiritual, un puente entre mundos, un llamado a que cada africano se reconozca como parte de la historia sagrada. Porque la mayor mentira fue convencer a un pueblo de que debía abandonar su cultura para acercarse a Dios. Y esa mentira debe ser desmantelada. Al considerar esta nueva interpretación, esta reelaboración viva y auténtica, nos damos cuenta de que la fe puede y debe armonizar con la veneración de los ancestros. No hay contradicción en ello. Por el contrario, en la fusión de estas dos dimensiones nace una espiritualidad que sana, empodera y acoge. Una espiritualidad que no exige la negación de uno mismo, sino que invita al autoconocimiento. Y aquí volvemos a la pregunta clave: ¿quién define lo que es sagrado? Si la Biblia fue creada por hombres para servir a ciertos intereses, ¿por qué no podemos reinterpretar ese texto para que sirva a la causa de la liberación? No se trata de crear un nuevo evangelio, sino de restaurar las páginas perdidas de la historia, de devolver los nombres a los olvidados, los rostros a los borrados, las voces a los silenciados.
Se trata de hacer justicia a lo que originalmente debería haber sido un instrumento de luz. Quizás, al pensar en esta reinterpretación, algunos sientan miedo. Pero no se debe temer la idea de incluir la herencia africana en la Biblia, sino el hecho de que fuera excluida. El verdadero pecado no consiste en reinterpretar la fe desde las tradiciones ancestrales, sino en usar la fe para despojar a todo un pueblo de esa conexión. Por lo tanto, la propuesta de reinterpretar no es solo un desafío, sino una invitación, un llamado al despertar.